¿Es el momento del diálogo? Nunca es tarde para... ¿Se puede reconducir la cosa? Nunca es tarde para el diálogo, nunca es tarde para las soluciones, nunca es tarde para todo esto. Lo que ocurre es que ya sabemos que es imposible. Es decir, nunca es tarde, pero sabemos la imposibilidad porque no hay interlocutor válido al otro lado. Porque los catalanes no tienen en ningún momento un interlocutor válido en el otro lado. Lo que tiene es un gobierno español que ya sabemos cómo ha actuado. En el momento que una persona está pacíficamente, si el mozo de escuadra le dice que se aparte y no se aparta, ese mozo de escuadra está legitimado para golpearle. Eso lo dice un mozo de escuadra y está en un vídeo. Espero que lo diga un juez. ¿Estaban legitimados para utilizar bocachas y tirar con bolas de goma? Para eso no estaban legitimados, ¿verdad? Para entrar en un pueblo, en una ciudad de en un pueblo de 50 personas, entrar más de 50 guardias civiles. Ese tipo de actuación tenía algún tipo de sentido ante lo que estaba ocurriendo allí. Yo con eso me quedo con eso. Sí, pero el hecho de que un Ertzaina haga esto aquí legitima que alguien no se no es una cuestión de Mossos contra guardias civiles, es cuestión de policía contra la población. Puede pedir a las instituciones vascas una respuesta a lo ocurrido este domingo más clara, muchísimo más concisa. Vimos la barbarie en Cataluña, es decir, un Estado español enviando a 10.000 policías o 12.000 policías a atacar a la población catalana. Yo creo que las instituciones en este momento deberían de confrontar con el Estado español de una forma muchísimo más potente y mucho más clara después de lo ocurrido el domingo. Están intentando hacer ver cuestiones que todos sabemos que no son ciertas. Nunca ha habido adoctrinamiento en las escuelas vascas y se nos acusó durante años. Hemos visto también en la misma Cámara cómo se han hecho ese tipo de acusaciones. En este momento lo que ha hecho Ciudadanos es de la capa a un sayo y bueno, ir con eso prácticamente durante todo un pleno. Creo que ha sido unos 16 minutos los que ha dedicado Toni Cantó en dos intervenciones a arremeter con Cataluña, tomando como base eso. Las respuestas me parecen bastante lógicas. Lo que él estaba trasladando hacia los catalanes es mucho más grave también que denominarle a racista o sectario o levantarle un brazo. Una amenaza de facto, pero la respuesta desde Cataluña es clara. Es un movimiento absolutamente pacífico, es decir, toda la movilización... Más que ver los coches de la policía. Sí, claro. Muy pacífico. Sí, vamos a enviar el ejército para salvaguardar la seguridad de los coches, efectivamente. Vamos a encarcelar a gente para salvaguardar la seguridad de 3 coches de la Guardia Civil. La realidad es que la sociedad catalana responde continuamente a este tipo de amenazas. Responde en la calle, ayer lo hicieron con velas, ante el encarcelamiento de 2 personas que no solamente no han cometido ningún acto violento, sino que lo que intentaban es que no se cometieran actos violentos en su participación en esas movilizaciones. Por lo tanto, la respuesta a las amenazas de ese tipo, de utilizar la fuerza militar en Cataluña, son directas desde la sociedad catalana. Durante la rueda de prensa habla de que ha ido allí para hacer evidente el problema catalán desde el corazón de Europa y yo creo que lo ha conseguido. De cara a esta estrategia parece que es todo un éxito. Cuando ves en la sala de prensa absolutamente abarrotada, un montón de micrófonos como podemos ver ahora mismo en imágenes, vemos que su estrategia ha sido exitosa. Amagar para no dar. Mira, es que eso es un discurso de fuerza. No están intentando utilizar la fuerza para nada, lo que están intentando utilizar es la política. Cuando va a Bruselas no es una cuestión de fuerza, no está intentando poner la fuerza encima de la mesa, sino la palabra. La desobediencia es una cosa muy seria. Para uno la desobediencia muy seria es muy seria. Palabras como el Estado respetará los resultados del 21 de... Que para eso es lo que se ha preguntado Puigdemont ante 150 medios internacionales y está esperando una respuesta. Esta idea que contrae lo que está claro es que están intentando internacionalizar el conflicto. Van a seguir los movimientos y van a seguir las detenciones y bueno, yo también auguro un gran éxito por parte del independentismo porque ya tuvieron en las anteriores elecciones me imagino que un gran éxito. Como yo, de los que quiere que no detengan a nadie. Sí, por supuesto, claro. Sí. Pero porque parecía que era una pregunta que Puigdemont quería que le detuvieran. Me parece que él no quiere mártires en ningún sentido. Yo creo que el independentismo catalán no quiere mártires en ningún sentido y querría hablar, querría dialogar, no el uso de la fuerza. Pero me gustaría, respecto a los sondeos, pues tener en cuenta una cuestión. Esto es antes de que se pegaran ayer un tiro los de Podemos en el pie, porque ayer lo que vimos es aplicar el 155 internamente a Podem en Cataluña y eso afectará bastante a los resultados. No es lo mismo Dante Fachin que Domenech. Dante Fachin ya Podemos. Claro. Creo que está lo ha apartado ya de para los resultados yo creo que afecta. Y es que bueno, hemos visto también de cara a vender un proyecto hacia Cataluña, claro, estamos hablando de plurinacionalidad y no la consiguen ni siquiera construir dentro de su partido. Es decir, realmente que van a poder vender a
soberanistas catalanes. No estás poco, criticando a Podemos. poco. Eso es, sí, lo estoy haciendo. Mira, es poco habitual. verdad, Lo he hecho pocas veces. Oye, lo he hecho pocas veces, pero es que mira, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que Pablo Iglesias. No te imaginaba criticando a Podemos. Pues la verdad es que lo he hecho poco, o más bien muy poco en este programa, todo lo contrario. Pero Pablo Iglesias ayer, es que veo el futuro de Pablo Iglesias después de lo de ayer, y yo veo a Paco Frutos el día 28. Naturalmente yo sí que considero que son presos políticos, me parece muy difícil considerarlos de otra forma. Les han metido en la cárcel por cuestiones totalmente políticas y por cuestiones de pensamiento político y de acción política, por lo tanto son presos políticos. En Venezuela no tenían el mismo tipo de ideas, y que estaban hablando de presos políticos en Venezuela por cuestiones políticas. Aquí no hemos visto esas acciones violentas como vimos en Venezuela, llevadas adelante por esos golpistas. Lo que sí que hemos visto son acciones totalmente pacíficas, y lo que vemos es que les están acusando de rebelión, sedición, etcétera, cuestiones que tienen que estar acompañadas de violencia. Lo que vemos es que en este caso no los consideramos presos políticos aquellos que han promovido movilizaciones, que han acabado de muertos, aquellos sí que eran presos políticos para Catalá y para el gobierno español. Lo que es real es que hay una corrupción sistémica en el Estado español, se ha podido ver a través del Congreso, y esta otra comisión no es para eso, no es para ver esa corrupción sistémica. Que Gorka, por ejemplo, ha dicho antes a ciertos nombres de casos pasados, pero bueno, se me viene a la cabeza también Filesa, por ejemplo, es decir, yendo un poquito más para atrás. Lo que podemos ver en el Congreso es esa corrupción sistémica de aquellos que llegan al poder, cómo hacen sus corruptelas, cómo las llevan. Lo estamos viendo, lo están diciendo, bueno, aquellos que las han efectuado. Las vemos en los juzgados también. Sí, las veremos también en los juzgados, espero, porque algunos del pasado no han acabado en los juzgados. Hay cosas que también más cercanas que están en los juzgados, ya veremos, yo qué sé. Tampoco me voy a quedar tan lejos de Miguel, por ejemplo, el caso de Miguel en Áraba. Tenemos mucho. Lo que no vamos a ver en una comisión como la del Senado, cómo se dirimen esas cosas. No es que sea una farsa porque es real. Pero todas las comisiones del Parlamento, mucha ciudadanía ahora mismo... todo eso. Con las subidas de los últimos años se hubiesen pagado con mucho todos los recortes sociales de estos últimos años, desde el comienzo de la famosa crisis. Con lo que ha ido subiendo la luz hubiésemos pagado todos los recortes sociales, hasta eso ha ido subiendo la luz. Todo esto viene de un verdadero latrocinio. Cómo ha avanzado el tema de la energía en el Estado español ha sido a través de una liberalización del mercado que fue paulatina y que realmente ha sido verdaderamente un robo a la población. Lo que hemos visto también ha sido puertas giratorias hacia esas empresas. Lo que vemos es que, efectivamente, como ha dicho el experto, todos estos cálculos muy opacos, cómo funciona todo esto es muy opaco. ¿Y por qué es tan opaco? ¿Por qué no tiene esa regulación no puede ser mucho más importante por parte del Estado? Lo que dices es que hay una motivación política para no cambiar esta situación. Sí, equivocamos partido con instituciones. No, lo que acordaron fueron partidos. Instituciones en este momento los que aprobarán. El gobierno vasco están dos partidos políticos. No, lo que fue, una coalición de dos partidos políticos. Los que negociaron y los que fueron a Madrid a negociarlo fueron el PNV y no fue nadie del Partido Socialista de Euskadi, pero bueno. Faltemos a la verdad. No, la realidad es esa. Y no solamente la realidad es esa, sino que también es una realidad que fue una negociación a la baja. Es decir, que efectivamente ha salido una negociación a la baja. Perfecto, estamos en el medio. No, la realidad es que el gobierno vasco, el Parlamento vasco aprobó unas cuentas, es decir, cómo tendría que ser esa negociación de darse en algún momento en Madrid, cómo iba a ser, y lo que ha salido son las cuentas para abajo, es decir, una pérdida de 200 y pico millones. Pero no solamente eso, otra realidad no, otro soy yo. Yo te estoy diciendo una cosa concreta, y lo que te estoy diciendo es que ahora estamos pagando por el cupo más, porque han salido los presupuestos de Guipúzcoa, Vizcaya, Áraba, y lo que estamos viendo es que estamos pagando por el cupo más que antes. Eso es una realidad, y eso es una realidad innegable. Puedes verlo en los presupuestos, porque ellos, por ejemplo, no pueden fijar el precio como hacen en Uber, porque está prohibido, ellos no lo pueden fijar. Ahí tiene que ver esa regulación que tienen los taxistas y que no tienen los otros. Lo que no puede ocurrir es que la Comisión Nacional de la Competencia, de Mercados de la Competencia, diga, no podemos prohibir la realidad. Por supuesto que pueden regular la realidad, y deben, es su trabajo. Regula el tiempo. Junts per Catalunya, esa lista llega a superar a RC incluso, es decir, que llega a ganar las elecciones, pues bueno, por ideas e ideales, pues me parece preocupante en varios sentidos, pero es que es una realidad. Realmente están haciendo una campaña muy correcta, muy interesante, y parte de la campaña se le está haciendo el Estado, con cuestiones tan ridículas como tener que retirar una euroorden, y lo contrapongo a lo que hemos visto antes, deteniendo a un empresario en Cataluña. Hemos hablado, por ejemplo, de colaboración ciudadana. Tiene mucho que ver con la corresponsabilidad.
Y la corresponsabilidad tiene mucho que ver con la transparencia. Esa sensación de seguridad o no tiene mucho que ver con lo que nos llega realmente de las instituciones. Realmente la tasa de criminalidad es muy baja, está aumentando en robos pequeños en Bilbao, por ejemplo, ya que hemos comentado Bilbao, va aumentando, pero justo en aquello que es de menor trascendencia social, como pueden ser los pequeños robos. La realidad es que cuanto mayor es la transparencia y más cercano es nuestro conocimiento de lo que realmente está ocurriendo, la corresponsabilidad aumenta y la posibilidad de los actos más incívicos disminuye. Está cronificando la crisis sistémica. Lo estabas explicando, Eduardo, esto no es una crisis puntual, es un cambio de sistema. Para mí es una crisis sistémica absoluta y lo que estamos viendo es que esta medicina que nos han dado ha cronificado la enfermedad. Esa es mi perspectiva. Lo que estamos viendo es que sí, que no se muere el enfermo. No, efectivamente, el enfermo no muere, pero tiene una enfermedad crónica y que es esa precariedad absoluta. O sea, precariedad que va aumentando, no disminuyendo, aumenta. Por ejemplo, el 93% de los contratos que se han firmado durante el año de 2017 han sido temporales. La mitad de la ciudadanía activa del Estado español o está en temporal o está en el paro. Esa sigue siendo la situación. 26 acusados y todos tienen relación más directa o más indirecta con el PNV, por lo tanto, pues bueno, yo creo que la relación se ve con facilidad. Pero no solo eso, ya vemos, algunos recordamos el abrazo de Joseba Eguíbar al señor de Miguel en el 2011, si no recuerdo, es decir, mucho después de que ya habían avanzado la investigación. Le retiraron el carnet 10 meses después de la acción policial, es decir, que sí, efectivamente tuvo que haber bronca, 10 meses de bronca. Es decir, que sí, se actuaron con estas personas, pero tiempo después. Hay algunos que hacemos ciertas relaciones, por ejemplo, hasta 2007... pues era legal recibir donaciones opacas. Eso era una realidad, era legal en el Estado español y desde 2007 pues dejó de serlo. Esto parte de una denuncia de 2009. Después de el PNV liderar esas donaciones opacas en el Estado español durante 20 años, eso no es una cuestión de juicios, es decir, es información pública. Un par de años después sale este tema y pues bueno, se investiga, se ven una serie de empresas, etcétera, etcétera, y ahora va a haber un juicio. Algunos estamos muy interesados por cómo se va a dirimir el juicio. Yo no puedo decir mucho más. Es objetivo también lo que he mencionado, es decir, hasta el 2007 esas donaciones opacas eran legales, dejaron de serlo. Aquí estamos viendo una fórmula de donación, es decir, cuando estamos hablando de las acusaciones que se están haciendo, se están diciendo que una empresa en concreto pues consideraba normal pagar a la administración por una licitación. A mí lo que me falta en la Comunidad Autónoma Vasca, y lo ha adelantado un poco Jon, es efectivamente pues, un juzgado especializado. Tenemos para la cláusula solo tenemos 4 juzgados totalmente específicos. Eso se lo escuché a Eustace Selayeta, que está muy interesado en estos temas. Para estos temas escucho mucho a este hombre, a Eustace Selayeta y Igor Merchol, me parecen muy interesantes. La cuestión es que falta eso, falta, por ejemplo, la Ertzaintza no está dedicada a la corrupción, no tiene ningún tipo de... no tiene ni un solo agente dedicado a ello. Bueno, tiene 20 agentes para delitos informáticos y económicos que pues se dedican a todo, pero para toda la Comunidad Autónoma Vasca, esos 20 ertzainas, no hay ni uno solo dedicado en concreto a la corrupción. Igual el PNV sería el primer interesado, si realmente, pues esto no tiene absolutamente nada que ver, en que vaya... La realidad es que hay una falta de memoria selectiva, muy selectiva por parte del gobierno español, y la lleva viendo desde hace 40 años, desde hace 39, desde hace 38, 37, siempre es una memoria selectiva y con un direccionamiento político claro. Verdad, justicia, reparación, memoria. Y entrando en el concepto de memoria, esa memoria selectiva, ¿qué nos lleva a la memoria? Pues recordar que después de esto que ocurrió en San Fermín, pues bueno, luego hubo una huelga general, hubo unos enfrentamientos terribles en esa huelga general del 11 de julio, hubo muerto en Donosti, hubo protestas posteriores, hubo, por ejemplo, en Rentería, una manada de policías destrozando el pueblo, una serie de cosas que si nos acordáramos, pues entonces, por ejemplo, vemos de dónde vienen movimientos como Aldemendik, que luego llevan a movimientos como OSPA Mogimendua, y que lleva haciendo, pues yo qué sé, un movimiento de trileros a 3 chavales en la cárcel durante 400 y pico días, chavales de Altsasua. Por lo tanto, la memoria, el cómo juega el gobierno español con la memoria y cómo acaba sufriéndola personas concretas, yo creo que está totalmente
totalmente direccionado. Con lo que ha dicho la ANC, la voluntad popular no se desconvoca. Vemos que realmente la gente sale a la calle y nos tenemos que fijar más en la calle que en las instituciones. Cuando las instituciones no se les está permitiendo responder a esa voluntad popular, en la calle sí que vemos que se responde. Se está respondiendo que se quiere un presidente, el presidente que han elegido entre todos ellos, y eso es lo que debería de permitirse desde las instituciones. Lo que vemos es lo contrario, esa falta de respeto a la democracia, esa voluntad popular, a eso que ha salido a lo que salió en las elecciones. Es decir, no les quieren permitir a los diputados del Parlamento catalán elegir presidente. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Andalucía, pues ellos tienen una ley de memoria histórica y el Partido Socialista votó a favor de ella, no en contra. Además, con la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, bueno, que en otras comunidades puedan tener una ley de memoria histórica y aquí no, y utilizarla como encima su voto en contra, utilizarlo como un arma contra H. Bildu, a mí me ha parecido bastante incorrecto. A mí hasta cierto punto me ofende que se ofendan, es decir, que se ofendan por ejercer mi derecho al humor y a la sátira. Yo defiendo su derecho a ofenderse, pero defiendo mi derecho a realizar ese humor y esa sátira. Las ofensas pues, son muy gratuitas, quiero decir que todos podemos ofendernos. Hay que entender que algunos nos sentimos muy ofendidos porque no se nos quiera defender nuestro derecho a ese humor y esa sátira. Entendemos que pueda ofender a alguien esa sátira. Realmente el motu que pueda tener el gobierno vasco de acercarse a los sindicatos en estas cuestiones relacionadas con la brecha salarial. Cuando, por ejemplo, ELA está pidiendo reconocimiento del valor social y económico de los trabajos de cuidado. Acabamos de salir de un año de huelga en Vizcaya de las residencias. Termina la huelga, el aumento salarial es pequeño. Una de las cuestiones que piden es ese aumento salarial en este tipo de sectores feminizados. ELA, yo no sé el gobierno vasco si realmente quiere empujar por este lado. O sea, no es una oposición al PNV, es una oposición a una forma de entenderlo. No, pero puedo terminar. Y al igual que ha acabado esa huelga, lo primero que se encuentra es que, bueno, un requerimiento de Hacienda respecto a las cajas de resistencia, etcétera. ¿Incluyes todo esto, el tema de ELA y la caja de resistencia, ya sabéis? Claro, que estamos hablando de una estrategia de ELA. Está claro que hay una estrategia también desde las instituciones. Vizcaya. Tiene todo el sentido, ya no solamente que son ultraviolentas, sino que tienen su ideología y, bueno, pues totalmente contraria a ser antifascista. Es decir, son personas que están intentando llevar su mensaje de odio hacia minorías concretas, es decir, odio hacia la diversidad sexual, odio hacia otras etnias, son aquellos que suelen decir Moscú para los moscovitas y ese tipo de mensajes. Entonces, bueno, pues entiendo que una red como la Sala Antifascista pues convoque. Está claro que no han respetado el acuerdo social ni el Partido Socialista Obrero Español ni el Partido Popular, porque se han saltado el Pacto de Toledo por encima. Eso queda bastante obvio. Se ha superado el Pacto de Toledo, se lo han cargado y en este momento a mí me parece que renovar el Pacto de Toledo me parece interesantísimo y animo a hacerlo, pero veo pocas posibilidades. No veo a gente interesada en ello, no veo en ningún lado a gente interesada en ello. Y quiero resumir mucho. Tenemos oportunidad aquí, en Euskal Herria, aquí en el País Vasco, para solucionar aquello que no está cumpliendo España, esos acuerdos que han tenido ellos en el Estado español, tenemos nosotros la oportunidad de complementar las pensiones. Luego reíes de mí porque dices una vez eso. Por supuesto, cuando no está cumpliendo, si no se está cumpliendo desde el Estado español, nosotros entre nosotros podemos tener un acuerdo. Yo creo que es un varapalo que va más allá de la justicia española y del Estado español, es un varapalo también para la propia Europa. Estamos viendo como Comín, Serret y Puig también siguen en libertad. A partir de ayer se les ha confirmado su libertad. Estamos hablando de que la justicia belga también ha abierto diligencias contra el Estado español por el geolocalizador utilizado para perseguir a Puigdemont. Lo que estamos viendo es que ante los ataques que están recibiendo las instituciones catalanas y los políticos catalanes por parte del Estado español, ha tenido que ser la justicia europea la que ha respondido en lugar de las instituciones europeas, las instituciones políticas. Por lo tanto, también es un varapalo para estas instituciones. Las medidas las podemos tomar ya y aquí. Debemos tomarlas, efectivamente, en Euskal Herria. Y ahora relacionándolo con el tema de Bankia. Bankia, por cierto, que está presidido por Goirigol Sarri, que tiene una pensión de 3 millones de euros anuales. Yo, por comentar el dato. Pero no le van a actualizar. 0,25 no, porque hay pensiones y pensiones. Hay pensiones y pensiones. No, digo, esa está congelada, sí, esa está congelada por completo. Perdón, para terminar muy cortito. Bankia en concreto lo que nos está diciendo es que todos debemos luchar. Eso es realmente lo que
lo que nos ha dicho, que no es una cuestión de que los pensionistas se están quejando de vicio, no, es que todos nos deberíamos de quejar y todos deberíamos de estar en la calle. Bankia está teniendo, según tú, Claro, un discurso no, bolchevique. Arenga, es una arenga total. A mí me suena arenga, viniendo encima de Bankia. Yo lo que decís, a mí me parece muy interesante. Para mí es una arenga. 7 de la tarde. Aquí lo que están defendiendo, y si lo dice la canción, libertad de expresión, tomando posiciones que retumen las prisiones. Estamos hablando de que efectivamente han tenido un poquito de autocensura, pero lo que están diciendo es lo contrario. No vamos a autocensurar tanto, que retumen las prisiones. Si nos quieren meter en la cárcel, que nos metan. Lo que están diciendo es que van a seguir haciendo lo que hacen. Que los repares, él en concreto dice que él es más suave. Bueno, algunos de estas personas, los chicos del maíz o Machete en la boca o Ira feminista, no son muy suaves en muchas de sus canciones. Lo que están diciendo con esta canción es que no nos vamos a chantar. Un día las víctimas también, de esos acusados que son víctimas de ese... aquellos que podáis definir algunos como Estado de Derecho y que algunos vemos que es prácticamente lo contrario, el Estado de Derecho. Las declaraciones de hoy efectivamente han sido contrarias a las de ayer, pero bueno, no es nuestra labor el poner unas encima de otras, supongo, no lo sé. Lo que sí que podemos ver son contradicciones. Por ejemplo, que no recuerde los insultos que ha recibido, pero que sí que pueda, en esas situaciones, es decir, a esas horas, etcétera, reconocer perfectamente a unas cuantas personas. A unas cuantas personas, por ejemplo, dice que iba vestido de rojo Adur, realmente había pruebas de que este chico iba vestido de negro, no se han aceptado las pruebas, hay que tener en cuenta el montón de pruebas que no se han aceptado en este juicio. Cuando le preguntan si el bar Cosca era un bar en el que solían acudir a Berchales, no, gente normal. Cosas que también nos hacen ver un poco de lo que hay detrás respecto a opiniones. Una de las víctimas habla de la sensación de odio que vio a su alrededor. La sensación de odio no es punible. Y puede tener razonamientos, puede haber cuestiones detrás, pero eso no es punible. No debe llevar a una agresión en ningún caso, por supuesto. Haya animadversión hacia, por ejemplo, a la Guardia Civil, no quiere decir que eso sea terrorismo de forma directa. Y esa es la enfermedad de este Estado de Derecho, que pueda considerar que ambas cosas puedan estar relacionadas. Dices que no es un hecho periódico y efectivamente no lo es. Han hablado de miedo. Tendría miedo de volver al Chasu. Efectivamente, quienes pueden tener miedo de volver al Chasu son aquellos que han sido secuestrados durante 519 días. Es decir, a un sitio en el que puedo pasar por la calle o meterme en un tumulto y acabar en el Trullo durante 519 días. Y efectivamente eso no es un hecho esporádico. Lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Tener miedo de volver a estar al Chasu. Efectivamente. Vamos a hablar de los mundos de Yupi. Es muy probable que yo no voy a decir si esta mujer tiene miedo o no. Yo te estoy diciendo quienes pueden tener miedo son también esas personas que están en este momento en la cárcel y que llevan 519 días. Esta mujer no ha estado 519 días en la cárcel. Por como han declarado, solamente estar pasando por ahí, en alguno de los casos, participar en una riña verbal que ya vemos además el acta de lesiones, es decir, que tuvieron unas lesiones muy concretas. Sobre eso estamos hablando. El caso es que ha habido control, se ha respetado la normativa y ha habido compromiso por parte de los hosteleros en muchos lugares y a pesar de ello no se solucionan los problemas. No se solucionan los problemas cuando hay una normativa que lleva a una salida escalonada de la gente cuando sale de los locales pues mete ruido, cuando hay locales con mucha gente, locales en los que se acumula muchísima gente, es decir, discotecas muy grandes, locales en los que se hacen... aforos, Sí, por supuesto que tienen aforos. Lo que quiero decir es que si promoviéramos otro tipo de ocio nocturno, se competiría con este tipo de ocio diurno, se competiría con ese ocio nocturno que crea mayores molestias. Lo que tiene que haber es un cambio de modelo de ocio nocturno. Y en este momento puede sonar muy naif que con eso vamos a conseguir arreglar algo. Hombre, si lo dices, pero es la realidad, es que estamos haciendo lo contrario. Sí, no, tú ya estás diciendo, ¿os va a sonar muy naif? Dime, va a sonar seguro. No, que creo que puede sonar muy naif el hecho de que solamente promoviendo cultura local, música en directo, acústica y promover lo local y ese tipo de cuestiones en locales pequeños, algunos pensamos, con eso no vas a solucionar el problema. Sí, se soluciona en parte el problema. Promoviendo otro tipo de ocio nocturno, compites con otra y sobre todo creas lo que has dicho, Ricardo, esa nueva cultura, aprendemos entre todos a divertirnos de otra forma, Ricardo, que puede ser mucho más divertido.